A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos en esta ocasión va a continuar analizando el concepto y el problema que analizáramos la semana pasada sobre la corrupción en nuestro continente principalmente, pero como fenómeno mundial que es. Ya la definición etimológica de corrupción, que viene del latín corrompere, que es romper, hacer pedazos, destruir, nos define los efectos que la corrupción tiene sobre aquellos países en los cuales campea. Esta práctica institucionalizada en un perverso maridaje de un poder político mafioso con una empresa o empresas dispuestas a satisfacerlo con enormes recursos, se ha vuelto en todo el mundo y particularmente en nuestro continente un grave riesgo para la estabilidad política de cada uno de esos países. Igualmente, el impacto económico que la corrupción tiene sobre los países que caen presa de ella, tiene también una gran significación, pero sobre todo la frustración social que el fenómeno depara a una población que ve cómo sus escasos recursos van a parar a los bolsillos de una burocracia rapaz que lo único que busca es su beneficio, su enriquecimiento, sin tomar en cuenta las carencias que esto va generando en el cuerpo social. Hoy nos acompaña para continuar analizando este tema Felipe Martínez, director financiero de la UDLA, vicepresidente de riesgos de Produbanco, con quien pretendemos comprender el alcance económico que la corrupción significa para los países que no han sido capaces de adoptar los sistemas de control institucionales, profesionales, independientes, necesarios para actuar contra este cáncer. Bienvenido, Felipe. Gracias, Alan. Esta es tu casa y conversemos sobre este gravísimo tema. Excelente. Bueno, en términos del entendimiento económico de este fenómeno, la verdad es que la teoría y el conocimiento que se tiene es razonablemente nuevo, por lo menos en lo que a academia se refiere. Previo a los años tal vez 90, la mayoría de economistas tomaban el tema de corrupción como algo que no tenía un efecto global en un modelo cerrado. Es decir, si hay dos personas en una tienda de víveres y la una le roba $1 a otra, finalmente esa otra persona hubiera podido igual comprar una bolsa de salchipapas. Y por ende, en esa microeconomía o en ese microuniverso, realmente lo único que estaba ocurriendo es una transferencia, nada más. Es cierto que esa transferencia podía haber sido eventualmente no apropiada o podía haber ido a una persona cuyo gasto o cuya alocación o colocación de los capitales no sea absolutamente eficiente, pero finalmente esos dineros estaban dentro de un mismo sistema económico y no generaban realmente un perjuicio, por lo menos para lo que el entendimiento financiero se refiere. Eso lo uno. Por otro lado, había un largo debate que trataba, y de hecho tenía un nombre establecido como
la arena o el aceite. Entonces, lo que decía esta gente ¿es la corrupción una forma de aceitar la maquinaria económica o es una forma de poner arena y detener los piñones de la maquinaria? Del un lado, las personas que decían esto es una forma de aceitar la economía, básicamente lo que argumentaban es que economías que son muy detenidas, es decir, que tienen muchas trabas, que los procesos administrativos no son sencillos, sitios en donde empezar una compañía es un proceso largo y complicado, es posible que en esas condiciones la corrupción más bien ayude a facilitar esos procesos y dar inicio a negocios que produzcan dinero. Entonces, obviamente, lo que balanceaban es el hecho de que costaba posiblemente más de estar parado 6 meses a pagar $50 a un funcionario y empezar a operar, en un ejemplo determinado. El otro bando, en cambio, decía que esto es como poner arena a los piñones, simplemente porque la corrupción absorbe recursos del sector privado, deteriora la liquidez, hace que sea más caro producir, deteriora la competitividad y finalmente el sistema económico se vuelve más lento. Entonces, esta discusión duró algunas décadas y finalmente explotó hacia los años 70, inicios, con una economista llamada Susan Ackerman. Ella escribió un paper titulado La economía de la corrupción. Y a partir de este paper, que finalmente trató de ponerle un poco de parámetros y variables más técnicos, es que el interés de los economistas surgió. A partir de ahí se han escrito cerca de 3.000 papers sobre el tema. Muchos de ellos, yo te diría, tienen un consenso razonablemente claro. Pero ciertamente este dejó de ser un tema de sociólogos y pasó a ser un tema de economistas. Y el día de hoy, este es un tema de mucho interés porque evidentemente tiene grandes consecuencias en cómo debe administrarse la política. Yo creo que los casos de países con niveles de corrupción absurdos que se han visto tal vez en los últimos 30 años han generado preguntas de cómo deben administrarse los sistemas de gobierno para que ese tipo de perjuicios no ocurran en el tiempo. En el tema de la historia de la corrupción, creo que valdría, no sé si estoy equivocado, pero el concepto del apoyo de un país a otro, organismos multilaterales, etcétera, respecto al tema corrupción siempre fue muy cuidadoso, sobre todo por el asunto de la soberanía. Creo que también había detrás de esto una serie de otros intereses de carácter político que permitían hacerse de la vista gorda de la corrupción de los amigos. O sea, es el precio que pago por tener estos aliados, más o menos, ¿no? No sé si es que esa visión cambió. Esa visión ha cambiado sustantivamente porque se entiende ahora cualquier política de ayuda, por ejemplo, las políticas, llamemos de la cooperación alemana como un ejemplo, como una suerte de subsidio a la corrupción. Los proyectos que desarrollan esas entidades de cooperación finalmente son proyectos que hubieran podido desarrollar gobiernos que no extraigan recursos ilegalmente a la población. Entonces, de cierta manera, tú estás transfiriendo un problema ecuatoriano a un ciudadano alemán que no necesariamente se siente contento con transferir esos recursos o que su país transfiere esos recursos para subsidiar o tapar huecos que debió haber solucionado el mismo país. Evidentemente esto no aplica para todos los proyectos, pero ciertamente sí para algunos. En términos de la comunidad, digamos, supranacional, identidades de fondeo y demás, también ha cambiado la actitud. La actitud antes era una de costo de transacción, es decir, no era un tema muy ampliamente discutido. Si entidades, por ejemplo, como bancos de desarrollo, entraban a proyectos, ellos no profundizaban necesariamente sobre aspectos de corrupción para fondear proyectos de Estado o proyectos mixtos, pero ahora sí lo hacen. Es cierto que es más sencillo entender qué es lo que está pasando país a país, porque ahora tenemos un par de índices que son importantes. El primero es Transparencia Internacional, que creo que es bastante conocido, es una fundación que nació en Berlín en el 93. Otro índice importante es el Cost of Doing Business, que quiere decir costo de hacer negocios, y el tercero es el índice de desarrollo humano. Entonces, solo a partir de la creación de estos índices, que ciertamente son subjetivos y dependen de una serie de encuestas y demás, no son absolutamente objetivos,
es que se pudo llegar a un entendimiento mucho más claro, mucho más transparente y profundo de qué es lo que está pasando en cada país. Y eso obviamente permite tomar decisiones a los partícipes en el concierto internacional. Tal vez ahí lo último que vale la pena comentar en términos de historia es que cuando se intentó tal vez generar más transparencia por medio únicamente de decretos o por medio del sistema, digamos, legal internacional, lo que se consiguió es muy poco, porque simplemente los países que promulgaban la transparencia perdían negocios a países que simplemente no la promulgaban de la misma manera. Esto hablando de países desarrollados. Entonces, obviamente, sus compañías empezaron a perder negocios y no fue sencillo establecer un parámetro claro para que estos problemas se vayan transparentando. Ahora, tal vez el mayor driver, aparte de todos estos índices, el mayor driver o el mayor tal vez aporte a la transparencia es la globalización. Es muy complicado que regímenes centralistas o de alta planificación central o regímenes en donde prima la corrupción logren capturar empresas que son de valor internacional. Y por ende pues hay un esfuerzo mayor para que esas empresas pongan o trasladen parte de sus operaciones a sus respectivos países y pues generar más bienestar poblacional. Ahora, justamente el tema del impacto que la corrupción tiene, ya en términos reales, aterrizando el problema, se traduce en una serie de costos que el país tiene que absorber y al final del día sus ciudadanos tienen que absorber y terminar pagando, originados en la corrupción. Este tema que tú mencionas, de qué tan atractivo es un país corrupto o con altos índices de corrupción o de percepción de esa corrupción, respecto de la captación de recursos para su desarrollo vía empresas que invierten en el país. ¿Qué tan costoso significa esta situación para cada país? A ver, los beneficios entran por varios canales y voy a tratar de topar algunos de ellos. Específicamente sobre lo que topas, Alan, hay temas que interesan directamente a los inversionistas y hay temas que no interesan. Por ejemplo, las libertades civiles son un tema que intuitivamente serían importantes. Tal vez uno percibiría que una compañía pues preferiría no invertir en sitios en donde las libertades civiles son limitadas, pero resulta no ser así. No se encuentra una correlación directa entre esa variable y flujos de capital externo, algo que sorprende. La estabilidad política es otro tema que intuitivamente podría ser importante, pero no es tan importante o no correlaciona suficientemente bien en términos de atracción de capital. Lo que sí es absolutamente crítico y fundamental es lo que se llama en inglés law and order, es decir, el estado de ley, orden e institucionalidad que logre un país. El Estado de Derecho. Es obvio que un inversionista lo que quiere es ver sus capitales producir, ver sus capitales rentables en el tiempo, y obviamente para que eso ocurra pues es mejor que haya un sistema institucional. Entonces, naturalmente, la capacidad de atracción de inversión tiene que ver con esto y ha sido ampliamente estudiada y se encuentra una relación muy importante. Eso a su vez redunda en una serie de temas adicionales en la economía, porque no es simplemente coger y atraer inversiones, es qué pasa con esos capitales en el tiempo, cómo esos capitales se mantienen en esas economías o no, qué tan sustentable es para un inversionista pensar a 20 años en un país o pensar a 2. No es lo mismo venir a poner una tienda de zapatos que venir a poner una industria de metalurgia, es absolutamente diferente. En regímenes corruptos de alta liquidez, una persona intermediaria podría hacer buenos negocios, pero no se pensaría en general a largo plazo qué es lo que genera riqueza. Entonces, en estos términos, tal vez lo que vale la pena topar es algunos de los efectos teóricos y luego se pueden expresar estos efectos en números para que sea más entendible cuál es el tipo de efecto. Entonces, tal vez lo primero que es bastante obvio es que la calidad de la infraestructura es relativamente baja, y esto entra por dos efectos. Uno, porque los procesos de licitación posiblemente son menos buenos, y las empresas que entran a licitar en este tipo de países
obviamente no son necesariamente muy competitivas. Puede haber empresas que tanto por el proceso como por la naturaleza del proyecto simplemente deciden no participar y finalmente la empresa contratada no responde a la calidad que se espera. Obviamente el análisis que debería haber por detrás de un proyecto no es oportuno, no responde a otros intereses. Curiosamente la productividad humana también cae. Y no la productividad humana solo pública, sino la productividad humana en el sector privado. ¿Por qué ocurre esto? Creo que algunos temas son intuitivos. La corrupción genera un deterioro de la moral empresarial, arruina los sueños de los jóvenes y más que nada genera una oferta de corrupción. Es decir, un policía que entra por primer día a su trabajo y tiene una cantidad de colegas que están robando, probablemente va a robar. Eso te dice la teoría económica. Entonces, cuando ocurren esas cosas, la oferta de corrupción sube y la productividad humana baja, porque la gente simplemente no está interesada en esforzarse lo suficiente para lograr pues un bienestar por medios privados. Sube el déficit, eso es obvio, sube el déficit porque hay menos recursos y eso genera generalmente regímenes tributarios no muy estables y generalmente a su vez genera que sube el IVA, que es lo más fácil de hacer, que es un impuesto absolutamente regresivo. Entonces el IVA topa generalmente a los más pobres, pero no necesariamente a los más ricos, o por lo menos topa a los más pobres en una proporción de su ingreso más alta. Entonces el régimen tributario también se va deteriorando en el tiempo. Afecta ciertamente a las pymes y a los pequeños empresarios, más que a las empresas grandes. ¿Por qué? Porque la empresa grande tiene de cierta forma una estructura de abogados, tiene capacidad de contratar, tiene capacidad de negociar con el Estado y finalmente pues puede seguir operando, es decir, tiene individuos que se concentran en la operación del día a día. Para la pyme es casi imposible administrar los dos flancos, es muy complicado. Entonces son las pymes que sufren y las pymes son el aceite de una economía. Las pymes deben estar fuertes para que una economía pueda crecer por lo menos. Sube la informalidad, personas desaparecen del radar, pasan a la parte de abajo de la superficie del mar y esto no solo es malo en términos tributarios porque obviamente uno dice, bueno, dejan de pagar impuestos y son menos recursos, pero la informalidad genera problemas financieros porque los bancos no entienden bien cómo están sus clientes, no tienen un balance muy claro, no tienen un auditor de primera línea, obviamente, porque un auditor no permite pecados para no pagar impuestos. Entonces, los balances de las empresas a nivel país se van deteriorando y los bancos no saben cómo administrar esos riesgos. Y por ende, el camino sencillo es simplemente dar menos crédito o tomar mucho menos riesgo. O subir los costos. O subir costos, habida cuenta de que simplemente no se puede entender. Entonces, esto a menudo no es claramente entendido, pero es crítico que las empresas estén formales, que sus balances sean transparentes. Y que la economía sea en general menos opaca. ¿Sí? El tiempo gastado por administradores. En vez de generar valor, en vez de generar ideas que produzcan dinero, que es finalmente la tarea del empresariado, una gran parte, a veces una parte absurda de tiempo se gasta en ya sea lidiar con temas tributarios, que son a su vez consecuencia de la corrupción, o bien lidiar con temas de corrupción en sí misma, porque simplemente hay normas que se ponen para crear corrupción y no tienen ningún otro propósito. Recuerdo una frase de Luis Moreno Campo que define bastante bien lo que acabas de decir, ¿no? Hay que crear dificultades para vender facilidades. Exactamente. Sí. Entonces, un poco siguiendo con esta lista de temas, nos llenamos de proyectos y elefantes blancos que no tienen razón de ser. El Ecuador tal vez es un buen ejemplo en cuanto a que tenemos una cantidad de oferta eléctrica. Ahora, de hecho, tenemos un surplus importante de oferta eléctrica que no necesitamos. ¿Por qué? Porque obviamente para efectos de corrupción es mucho más redituable hacer una gran obra que construir un colegio, o que mantener un colegio, que contratar profesores, porque digamos, por esas vías la corrupción es menos sencilla, es menos rentable. Entonces los elefantes blancos son propios de un sistema generalmente más corrupto, y eso pues lo hemos visto en varios casos alrededor del mundo. La incertidumbre. No sabes cómo entra la corrupción. Por último, el sistema tributario, si es que fuera razonablemente estable, te da una idea de qué esperar, pero la corrupción es absolutamente
impredecible y no te deja mirar al futuro. Obviamente eso tiene consecuencias de planificación, tiene consecuencias de inversión y todo lo que implica no poder planificar a largo plazo, ya sea un proyecto, una empresa o lo que fuera. El secretismo, la opacidad daña la capacidad de planificación, incluso a nivel de cuentas del Estado, porque si el empresariado no sabe exactamente qué pasa con las cuentas del Estado o cómo se están manejando las cuentas para que estos temas sean viables, porque la corrupción no es muy sencilla en sistemas en donde la información es absolutamente transparente. Una precondición para la corrupción es que las cuentas sean al menos opacas y posiblemente secretas. No claro. Entonces eso deteriora tremendamente la capacidad de planificación. En el Ecuador y en otros países de Latinoamérica se depende de think tanks que tratan de establecer los números, tienen contactos dentro de el sistema contable público, dentro de finanzas, dentro del Banco Central, etcétera, para rearmar los balances y tener una idea razonable de qué es lo que va a pasar y cuál es la situación real del país. Y por ende, el espíritu de inversión se deteriora. La desigualdad, porque el honesto paga y el deshonesto no paga. Y finalmente la baja rentabilidad que tiene el país. Pero lo más importante, y esto conecta con el próximo tema, Alan, es que el espíritu del joven se cae al piso. Y lo que te quiero comentar aquí es que una idea vale lo mismo que todo el Ecuador. ¿Por qué digo que una idea vale lo mismo que todo el Ecuador? Porque si nos fijamos en algunos de los startups, que son compañías que han empezado con nada, o sea, con $1 y un individuo, y se han convertido en grandes iniciativas, son varias, abundan en los últimos 10 años. Y si miramos algunos ejemplos, por ejemplo, Facebook genera por año $100.000 millones, que es precisamente el PIB del Ecuador. Es precisamente el PIB del Ecuador, con una diferencia muy pequeñita. Entonces, ¿por qué yo digo que un individuo vale lo mismo que un país? Porque ese individuo no hubiera podido existir en un país como este. Ese espíritu de emprendimiento y esa capacidad de tomar riesgo de los inversionistas que le pusieron plata. Porque es gente que pone plata cuando esto está a nivel de idea, ¿no? Esto no está armado, ni tiene clientes, ni tiene absolutamente nada de ingresos. Es simplemente una idea. Es una apuesta. Es una apuesta. Y en países como este, gente no toma apuestas a 20 años, precisamente por la corrupción, o por lo menos siendo ese uno de los factores. Entonces, esas ideas se convierten en riqueza en entornos en donde estos temas no están sobre la palestra. Entonces, el valor de un individuo, de un solo individuo, es crítico. Y matar a los individuos a nivel de la juventud, expresarles que una persona puede manejar un auto de $200.000 con un año de trabajo, cuando a ellos posiblemente les toma toda una carrera tener ese patrimonio, es algo que toma mucho tiempo recuperar. Y eso lo vemos en la universidad, vemos gente que está desanimada porque no entienden cómo es que ellos aspiran a un sueldo de $600 para iniciar su carrera, y hay gente que ha hecho fortunas de otra manera. Tal vez otros números por ahí. La empresa Apple, que es relativamente reciente en cuanto a su tamaño, obviamente es vieja, pero es grande realmente desde el 2005. $229.000 millones, 2 veces el Ecuador una sola empresa. Y emplea a 123.000 personas. Otro caso increíble, si volvemos a Facebook. Facebook genera el PIB del Ecuador, pero emplea solo 18.000 personas. O sea, 18.000 personas generan lo mismo que aquí hacemos con 17 millones. Cierto que esos 17 millones no pueden todos trabajar, pero si pudieran trabajar 10 o 8, que es más cerca del número real. 8 millones de personas, lo mismo que 18.000. Encontramos entonces que efectivamente la corrupción es un factor de retardo gravísimo para cualquier sociedad y particularmente para cualquier sociedad en crecimiento. Vemos sin duda que la corrupción representa, como había mencionado al principio, una rémora muy grave, sobre todo en el ámbito de la moral, del sentimiento de poder ser exitoso sin ser tramposo. En ese sentido, obviamente, es muy preocupante el extremo al que se ha llegado con la corrupción en Latinoamérica, donde vemos que prácticamente de México hasta la Argentina, con muy contadas y honrosas excepciones, el fenómeno es un fenómeno prevalente, es un fenómeno
que está afectando de manera decisiva el entorno político, el entorno económico y, como mencionaba al principio, el entorno anímico de la población. Vemos, por ejemplo, tengo un par de ejemplos. Si Tanzania tendría la transparencia que tiene el Reino Unido, su PIB subiría en 20%, que es una locura. Una locura. Si México tuviera el mismo nivel de transparencia que Singapur, pudieran bajar los impuestos a la mitad. Creo que esta explicación que nos acabas de dar al final realmente nos da la medida del costo económico real que para cada individuo significa. Estamos hablando de que si hoy día tú pagas en impuesto a la renta el 25%, si es que se aplicaran políticas correctas, estarías pagando el 12%. En efecto. Terrible. Y se mira esto en otros números además, porque no solo es un tema de economía. Hay un dato, por ejemplo, que habla de que el 88% de los edificios que colapsan en un terremoto están en países en donde hay regímenes apegados o que permiten un nivel de laxitud más alto con respecto a la corrupción. ¿Te refieres al número de víctimas que se generan en esos...? El 88% de edificios que colapsan están en países de altos niveles de corrupción. ¿Por qué? Porque simplemente una persona paga para no tener los permisos de construcción y listo. Y si quieres un poco aterrizar un poco esto en dólares, ya en cifras más crudas, podemos ver que a nivel de individuo hay un efecto importante. Por ejemplo, en el Ecuador la deuda externa subió de 7 a 27 millones mal contabilizada, realmente es de 7 a 32. ¿Sí? Entonces tenemos un efecto de algo como 26 mil millones de dólares, de deuda externa que ha acumulado en los últimos 10 años, precisamente a partir de la inauguración del gobierno anterior. Y esa cifra casi coincide con el consenso respecto del monto de corrupción. Es decir, no tendríamos una relación muy cercana. Toda la deuda externa que tiene el Ecuador ahora, o sea, todo el aumento de deuda externa que tiene, se debe o podía haber sido eliminada si es que no hubiera existido un solo dólar de corrupción. Te agradezco mucho, Felipe, te agradezco mucho. Creo que esos números son los que sitúan al problema dentro del marco de la realidad y nos deberían hacer entender a todos los ciudadanos, que el enfrentar a este fenómeno es una responsabilidad que además nos dará réditos. Es una decisión virtuosa enfrentar a la corrupción, combatir a la corrupción para lograr en último término la recuperación de la estructura moral de la sociedad y sobre todo recuperar la esperanza. Te agradezco muchísimo por tu presencia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.